Voy a intentar ser más breve de lo que pensaba, de lo que me tocaría, un poco para cuidar los tiempos con los siguientes ponentes. Estas cosas a veces surgen, no pasa nada, nos adaptamos. Por lo tanto, en algunas diapositivas pues lanzaré algún mensaje que entienda que es más importante o alguna la pasaré más rápido con el objetivo de centrar la presentación en los aspectos que yo entienda que son más destacados, ¿no?, de lo que tenía hoy previsto, que siempre pues, se queda corto, ¿no?, para todo lo que se puede decir sobre el suicidio, ¿no?, y en general la prevención del suicidio y visibilizar este problema que incluso un día como hoy pues cuesta hacerlo, cuesta llegar y cuesta que la sociedad entienda la importancia que tiene activar los mecanismos que llevan a prevenir y reducir el suicidio en las diferentes sociedades. Escuchando a Lourdes anteriormente, ha hecho algunas cosas muy interesantes. Lo último que he podido escuchar, hablando sobre valoración del riesgo del suicidio. La valoración del riesgo de conductas violentas es algo que trabajo mucho desde hace unos años, por diferentes motivos. Y una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención es que, aunque existen algunas escalas, es cierto, de valoración del riesgo de suicidio, la tecnología y los estudios vinculados a la evaluación del riesgo de suicidio en comparación con la evaluación de riesgo de otras conductas violentas, yo creo que están muy por debajo. Y me da mucha pena porque en realidad la conducta suicida es mucho más prevalente que otras conductas heteroagresivas, bastante más prevalentes. Pero sin embargo algo ocurre, ¿no?, en las diferentes sociedades que no nos lleva a investigar lo suficiente y a saber más sobre en qué medida podemos evaluar mejor el riesgo, con un objetivo. Evaluar el riesgo no tiene ningún sentido si después no se va a gestionar ese riesgo. El objetivo siempre de la evaluación del riesgo, que es una estimación probabilística básicamente de esa probabilidad de un suceso concreto, en este caso sea el suceso es el suicidio, pues esas estimaciones, que lógicamente no tienen nada que ver con bolas de cristal ni acertar ni nada por el estilo, esas estimaciones son necesarias en un marco de gestión del riesgo que permita realmente reducir la probabilidad de que al final tengamos estos sucesos. La mayoría de los ejes en los que se traducen las evaluaciones del riesgo, si uno ha prestado atención a lo que decía Lourdes, y esto de la psicología se sabe muy bien, son lo que se llama análisis funcional de la conducta. Cuando hablamos hace un momento de los predisponentes, de los activadores, de todos estos ejes en los que se divide la conducta humana, y es una predisposición a tenerlo, es un análisis funcional de la conducta, que es un marco también de evaluación de riesgo, pero aún así, cuando yo he partido a los profesionales formación en evaluación de riesgo de suicidio, lo que me he dado cuenta es que la mayoría de los profesionales saben muy poco y tienen poco conocimiento sobre las metodologías adecuadas para evaluar el riesgo. Incluso teniendo delante escalas, no saben qué hacer con las escalas, no saben cómo interpretarlas de una forma adecuada para decir, bueno, ¿esto en qué se traduce? Porque después de coger y decir si esos factores están o no presentes en esa evaluación del riesgo, hay que combinar esos factores. Si no combinamos esos factores, no hacemos una estimación adecuada. Y eso requiere de mucho entrenamiento, lógicamente, y yo creo que en ese sentido pues, también hay que mejorar como en tantas cosas, ¿no? Bueno, entrando ya más en materia, uy, no sé si estoy aquí, pero a ver si creo que todo va bien. Algunos datos sobre la evaluación del suicidio en España, ¿no? Y acabo desde este país. Vemos que a lo largo de los años, aquí pongo por ejemplo, los últimos 17 años, por ejemplo, las cifras lo que mantiene es una cierta estabilidad. Sí que es cierto que durante un par de años hubo un número mayor de suicidios, que estuvo rondando los 4.000 suicidios en España durante unos 2 años, luego volvió a reducirse un poco y pues, mantenemos más o menos unas cifras estables con una tendencia al alza, ¿no? Una ligera tendencia al alza. Hablar de estabilidad durante todos estos años respecto a estas cifras, teniendo en cuenta cómo se ha conseguido reducir la cifra de otros eventos negativos, nos lleva a pensar en que algo debemos hacer, algo deberíamos estar haciendo para reducir estas cifras que lógicamente no suele darse. No hablo de España, esto podríamos estar hablando de la mayoría de los países del mundo. Sucede esto en la mayoría de los países.
sino lo contrario en el sentido de que incluso en otros muchos van aumentando cada vez más. Aquí por lo menos tenemos una cierta estabilidad y ya digo, en los últimos años al menos no hemos vuelto a las cifras de 2013 o 2014. Respecto a las cifras de mujeres y de hombres, también vemos que efectivamente también se produce una cierta estabilidad, en el sentido de que se siguen suicidando más hombres que mujeres. Y también llama la atención que respecto al tamaño de las poblaciones donde tenemos los suicidios, se agrupan en gran medida o en mayor medida en entidades más pequeñas desde el punto de vista poblacional o entidades más grandes, donde se agrupan en términos relativos y en términos absolutos la mayor cantidad de suicidios, tanto hombres como mujeres. Y esta es una constante también curiosa. Como les decía, la mayor parte de los suicidios consumados, no las tentativas, son de varones. Alrededor de 3 de cada 4 casos de suicidios consumados ocurre, a menos ocurre en España, pero esto es una constante que también se da en otros países y a lo largo de los años es de hombres. Esto siempre se ha asociado especialmente al método elegido para la violencia, que es más letal normalmente el método elegido por hombres que el de mujeres. Aunque podías también estar asociado a otras circunstancias en realidad. En ese sentido, la edad sigue siendo también una variable muy destacada en los suicidios, tanto en hombres como en mujeres. Y vemos como los extremos de edad, independientemente de los años, en casi todos los años de las series históricas, a partir de los 55 años aproximadamente, pero bueno, en cualquier caso, los más mayores, tanto en mujeres como en hombres, cuando lo vemos en términos relativos, o sea, en tasas, vemos que hay una mayor probabilidad de que haya un suicidio en mayores que en personas más jóvenes. O sea, esto en sí mismo ya es un factor de riesgo de lo que llamamos factores de riesgos históricos o actuariales de gran potencia. Vemos también, al menos en España, como al contrario de lo que en un momento dado nos había preocupado, tanto en hombres como en mujeres, las personas de menor edad, entre 18 y 30 años, pues lo que tienen y presentan las tasas más bajas de suicidios. Eso es yo creo, una buena noticia, porque alguna vez hemos temido sobre la posibilidad de que aumentasen mucho las tasas de suicidio consumado entre los más jóvenes, y vemos que su aumento de momento pues no es muy elevado en comparación con otras tasas de edad, aunque siempre hay que estar muy presentes, muy pendientes de este tipo de poblaciones, debido a que es muy posible que, está sucediendo, es una realidad, que las tasas de suicidio consumado no sean muy elevadas, pero las tentativas sí lo sean. Probablemente las tentativas sí lo son. Cuando vemos también en las series históricas qué sucede a lo largo de los diferentes años, otra constante que se da es que en algunos meses, efectivamente, los meses de julio, marzo, junio, mayo, o sea, ese periodo periestival, pues suele siempre agrupar una cantidad de suicidios mayores, ¿no? No mucho mayores que otros años. Si vemos las diferencias entre marzo y julio, pues son apenas inapreciables, igual que pasa con junio, pero vemos que el periodo estival más o menos sí que agrupa a partir de la primavera una mayor cantidad de suicidios a lo largo de las series históricas. Respecto al método elegido, como apuntábamos anteriormente, son distintos los métodos elegidos respecto a las mujeres y los hombres. Históricamente, al menos en España, pero pasa también en muchos otros países, el ahorcarse, estrangulamiento, este tipo de sofocaciones, es el método más elegido, con sus diferentes variantes. A veces tenemos en la cabeza ahorcarse con esta imagen muy tradicional, ¿no?, de una soga y un árbol, y no, ahorcarse en realidad se hace con un cable de un USB en una puerta, o sea, que les digo, y sin necesidad de tener que estar las piernas colgando, o sea, con un cierto peso ya es suficiente. Quiero decir que hay metodologías hoy en día de muchos tipos, teniendo en cuenta las sociedades en las que vivimos. La mayor parte es cierto que se termina ahorcando, se termina estrangulando en los hombres, y en las mujeres, sin embargo, el método más elegido suele ser saltar desde algún lugar elevado, que es el segundo método más elegido por los varones. Este segundo método efectivamente no es tan letal como ahorcarse, y no es tan letal como las armas de fuego, ¿de acuerdo?, que es el tercer método más elegido en varones. Algo que también llama la atención cuando vemos la serie histórica es que a lo largo de los años, cuando comparamos los suicidios y los homicidios, que son dos conductas
que la Organización Mundial de la Salud ya relaciona, o sea, que porque son conductas violentas, y la Organización Mundial de la Salud ya explicó que la violencia es un problema de salud pública. Pues bien, cuando vemos estas conductas, vemos los suicidios y vemos los homicidios en ambos sexos, vemos que a lo largo del tiempo los homicidios han bajado, han ido reduciéndose, y los suicidios, como hemos dicho, pues mantienen una cierta estabilidad al alza, ¿no? Más o menos, un 8,4%, unos cálculos que tengo aquí, más o menos a lo largo de diferentes años, o sea, una cierta estabilidad al alza, ¿de acuerdo? Y los homicidios, como les decía, bajan. Cuando segregamos los datos entre mujeres y hombres, lo que observamos es que los suicidios crecen más que esta media, y los homicidios decrecen menos que el total. O sea, se reducen menos de lo que vemos cuando cuando evitamos segregar por sexos a las muestras, bueno, a las muestras, a toda la población en realidad, y en hombres se reduce más que en las mujeres los suicidios, o sea, están aumentando menos, por así decirlo, no es que se reduzcan, aumentan menos, porque aún así en ambos casos están aumentando. Y lo que sucede es que los homicidios se están reduciendo, pero se están reduciendo más todavía que en el supuesto de las mujeres, ¿no? Como hemos mencionado, el homicidio, el suicidio, también un poco ligado a lo que comentaba antes Lourdes, vemos que el suicidio y algunos tipos de homicidios, no todos, por son algunos muy concretos, están conectados. ¿Y a qué homicidios nos referimos? A los homicidios que revisten alguna característica emocional, normalmente a los homicidios que tienen que ver con la violencia contra la pareja. Lo que llamamos los homicidios diádicos, que es el homicidio seguido de suicidio. Los filicidios, normalmente son padres más que madres, y no porque la madre no lo haga, sino porque se suicidan también menos en los casos en los que esto sucede, y matan a sus hijos. Y los familicidios, cuando además de asesinar a sus hijos, también asesinan a otro miembro de la unidad familiar. Bueno, pues en estos tres supuestos, en los suicidios después de estos homicidios se disparan. Hay algunos estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de los filicidios, que explican muy bien cómo, en el caso de un filicidio, que un varón, porque la mayoría de los casos que se estudiaron son de varones, un varón asesine a sus hijos, o a su hijo o hija, y después se suicida en un 5% si esto no se produce en el marco de una relación de pareja violenta. Sin embargo, de un 5% pasa alrededor de un 65% cuando esto mismo, el mismo hecho, sucede en el marco de una relación de violencia en la pareja. También lo vemos muy bien en los familicidios. En todo este tipo de episodios, ya lo digo, que está muy conectado el suicidio después del homicidio, y hay corrientes en dos sentidos. Unas que dicen que la corriente principal es el homicidio, y otras que hablan de que la corriente principal del suceso es el suicidio. Estamos hablando de suicidas que matan u homicidas que se suicidan, ¿no? Hay dos corrientes ahí de estudio con argumentos a favor y en contra en sendas corrientes. La evolución del suicidio en España, en datos comparados, sobre todo en el contexto europeo, vemos que España es más o menos, al menos en 2016, con datos hasta entonces, vemos que es el sexto país de la Unión Europea con menor tasa por 100.000 habitantes, ¿no? En ese sentido vemos que no somos un país que tenga una tasa muy elevada en nuestro contexto, y de luego estaba bastante por debajo de la media europea. En varones. En mujeres vemos que se acerca un poco más a la media europea, pero sigue estando por debajo cuando hablamos de las tasas por 100.000 habitantes. Cuando también analizamos el suicidio vinculado a determinados hitos temporales, y se habló mucho de ello, y hay mucho escrito, incluso analizado, y con buenos estudios sobre las crisis financieras, económicas, sociales en realidad, y su vinculación con el suicidio, aunque hay estudios que en función de los países lo relacionan de una forma más clara o menos, todavía existen algunas dudas en este sentido. Cuando vemos, por ejemplo, los datos en tasas respecto al periodo histórico 2011-2014, que estuvo marcado en la crisis financiera que llamamos de 2018, vemos que la tasa de paro, que fue uno de los efectos más claros de la crisis financiera,
aumentó hasta más o menos 2014 y a partir de ese momento empezó a bajar progresivamente, pero las tasas de suicidios no correlacionaron de una forma clara. No hubo una correlación significativa respecto a las tasas de paro, aunque esto tiene algunos elementos que ahora voy a destacar. No obstante, sí que podemos ver, como les decía, que desde el cuarto trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013, el desempleo y el suicidio crecieron simultáneamente. Y durante el año 2015 y primera mitad de 2016 covariaron con un cierto descenso. Pero ya digo que los datos, cuando se estudian sus correlaciones, vemos que no llegan a correlacionar. Con eso quiero decir que es algo más complejo de lo que parece. Tan complejo que vemos, y esto... De niños trabajadores. Estoy escuchando un sonido, pero bueno, puedo seguir hablando, creo. Tan complejo como les digo que cuando vemos que dividimos esto por tasas de edad, en función, segregando por las edades por las edades y por el sexo, vemos que, por ejemplo, en varones, en determinadas edades, más o menos a partir de los 41 años, el rango de 41, 50 y 51, 60 años, sí que efectivamente en este periodo temporal, durante la crisis financiera, sí que hubo una cierta relación entre los suicidios de varones en estas edades, en estos rangos de edad y el periodo temporal. Durante una cierta relación, no podríamos decir que la correlación sea muy alta, hay algunos estudios que ya apuntan a esta posibilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podríamos decir que esa crisis afectó de una manera directa, pero de manera indirecta a determinados sectores poblacionales en diferentes momentos probablemente sí, porque es algo muy complejo. Hay que siempre pensar en que efectivamente la etiología del suicidio es multifactorial, y que siempre hay que considerar el suicidio, sus riesgos y naturalmente sus desencadenantes en un marco muy amplio de estudio. Datos comparativos también, en Europa pues también vemos que efectivamente hay en este periodo temporal, durante la crisis financiera, hay diferencias y hay algunos países como Portugal o Chipre o Italia parece que sí les afectaron de una forma más clara, junto con otros países que sí y otros que no, porque digo que hay diferencias, pero sin embargo una excepción fue España en este periodo, con un descenso de tasa de 7,3 a 6,7 durante el periodo histórico, ¿no? Yo siempre, por causas que en realidad se desconocen, ¿no? Porque ellos afectan más a unos países que a otros, incluso con sociedades similares, ¿no? Al final nos habla mucho de la complejidad del suicidio. Factores tradicionales de suicidio, ¿no? Ya se han hablado de ellos, yo tengo algunas consideraciones que hacer, que voy a hacer muy rápidas y solamente vinculadas a lo que tiene que ver con algunas características de los organismos policiales, básicamente por no detenerme en algo que ya se ha comentado de una manera bastante detallada. Si vemos los factores de riesgo de suicidio, a partir, por ejemplo, de una guía práctica de clínica y prevención y tratamiento de conducta suicida que tenemos publicado en nuestro país, procedente del Sistema Nacional de Salud, los factores de riesgo de suicidio se dividen en función de grandes familias de factores. Al final, unos son más históricos, otros son más distales, otros son más proximales, otros más estables, otros son más dinámicos. En fin, esto yo creo que es por todos ya bastante conocidos. Y también que hay algunas patologías muy asociadas, como puede ser la depresión, el alcoholismo, trastornos de personalidad, sobre todo el trastorno de personalidad límite y el trastorno de la personalidad antisocial, ¿no? Esos de clúster B, la psicosis, algunos trastornos mentales crónicos y las enfermedades crónicas o terminales, sobre todo cuando cursan con dolor. Cuando vemos estas patologías y vemos algunas familias de factores de riesgo, muchas de ellas, por sus características, no están asociadas a poblaciones policiales, básicamente porque si se hubiese dado alguna de estas patologías, probablemente no se podría haber ingresado en los cuerpos policiales por los filtros de acceso, y en el caso de que se produzcan, probablemente ya habrían salido de los cuerpos policiales o habría sido detectados, ¿no? Por lo tanto, esto siempre reduce la probabilidad de que unas patologías de este tipo, desde el punto de vista crónico, se mantengan y puedan afectar en gran medida a los cuerpos policiales. Sin embargo, puede ocurrir y de hecho ocurre, ¿no? De vez en cuando. Fíjese, por ejemplo, factores de tipo psicosocial como una pérdida reciente, pérdida de padres en la familia, inestabilidad familiar o algunos rasgos de personalidad que son factores de riesgo del suicidio para la población general, pues también pueden serlo y son de hecho factores de riesgo de suicidio
para población que está o pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? En general, que son agentes policiales, no son naturalmente personas ajenas a este tipo de factores. Como pasa, por ejemplo, con la historia familiar de determinados trastornos, la que pesa, por ejemplo, mucho algunos de los factores que menciono aquí, ¿no? Como la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad, enfermedades bipolares, alcoholismo, etcétera, que, como les digo, pueden estar también dentro de la historia familiar también de agentes policiales. Por lo tanto, estos factores estarían presentes, son factores latentes en realidad, y que en algunas ocasiones desconocemos del todo bien, ¿no? Cómo se vinculan o no a que después hay un desenlace suicida, ¿no? Como ha pasado mucho con los antecedentes de suicidio en la historia familiar. Cuesta mucho vincular estos antecedentes, aunque hay algunos estudios desde el punto de vista neurobiopsicológico que lo relacionan, otros estudios que tienen que ver con los aprendizajes que tienen en la niñez las personas, ¿no? Que también lo relacionan, pero más allá de esto, pues es difícil de relacionar. Sin embargo, es muy frecuente cuando hacemos una evaluación de alguien que ha sobrevivido a un suicidio, que hay antecedentes de suicidio en su familia. Es bastante frecuente, como digo, de una forma, por un lado, es difícil de relacionar, ¿no? De un punto de vista científico, pero por otro lado es muy frecuente, ¿no? Que esto se observe, ¿no? En las evaluaciones. El aislamiento social y la soledad. Hay que tener muy en cuenta que es bastante frecuente, según nos dicen los estudios de cómo o las circunstancias en las que viven los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los diferentes países, que se dan más separaciones y más divorcios, por ejemplo, que en otro tipo de profesiones, y que también se puede producir un cierto desarraigo por la movilidad laboral. También lleva a que ese desarraigo pues, lleve a que no tengas otros apoyos sociales o familiares, ¿no? Esto también podría incrementar este tipo de factores de aislamiento social o soledad en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Respecto a factores biopsiquiátricos, el género masculino también es un factor de riesgo, como hemos visto anteriormente, respecto a las tasas de suicidios consumados, y es muy frecuente que en las fuerzas y cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales, haya una mayor tasa de hombres respecto a mujeres, y muy elevado, con muchísima diferencia, ¿no? Y también que los hombres, estos hombres, algunos de ellos, incluso en su lado positivo, que tengan determinadas características de la personalidad que en su faceta positiva no hay ningún problema, pero en su faceta negativa podrían asociarse con algunas características de impulsividad o de extraversión a rasgos o algunas facetas de rasgos límites o histriónicos o narcisistas, ¿no? También nos podría llevar, ¿no? Por un estilo de personalidad, a algunos factores que podrían estar vinculados, ¿no? En resumen, vemos que si recogemos los factores de riesgo de suicidio, que están en unas guías, como antes se comentaba, como sad person o otro tipo, que algunos de estos factores no están normalmente relacionados con las características principales de los agentes policiales, pero que otros, naturalmente, pueden tenerlos, lógicamente, porque los agentes policiales no son ajenos, naturalmente, a factores de diferente índole, factores de riesgo de diferente índole que también están en relación con otras poblaciones u otras profesiones. Las variables que más poder predictivo, según algunos estudios tienen, que son determinadas enfermedades mentales, sobre todo depresiones, la depresión mayor, depresiones mayores o depresiones incluso psicóticas o trastornos psicóticos, ¿no? Ya sea esquizofrenia y trastornos bipolares. El abuso de sustancias, muchísimo también. Los intentos previos de suicidio es un factor de riesgo muy importante, aunque hay que estudiar esos intentos, ¿de acuerdo? Si eso se hace la evaluación psicológica o psiquiátrica que se hace de un intento, esto es algo que se hace con mucha cautela, porque es muy importante para valorar hasta qué punto ese intento realmente estaba en el marco de una intención clara y decidida de quitarse la vida, ¿no? O eran otros intentos previos que también llevan o pueden llevar al final a quitarse la vida. Historia familiar de suicidio, abusos sexuales en chicos y en chicas, ¿no? Vemos como en ambos incluso están muy relacionados, según los estudios, con los trastornos límite de la personalidad, y los trastornos límite de la personalidad están muy relacionados con los intentos y los suicidios consumados. Y en cuanto al estilo de personalidad,
esto también lo vemos bastante, tanto en fuerzas y cuerpos de seguridad como en otras profesiones similares, aunque lo podríamos extrapolar también como estilos de personalidad más vulnerables en otras profesiones, incluso en población general, como vemos que la introversión y el neuroticismo, el introvertido neurótico, ¿de acuerdo? Quizás sea una estructura de personalidad, incluso si en el marco del psicoticismo nos vamos a su polo más positivo, lo que es la afabilidad, pues la afabilidad alta, el neuroticismo elevado y la introversión elevada, pues de alguna forma configuran un estilo de personalidad más vulnerable a este y a otro tipo de acontecimientos en el marco clínico y que pueden conllevar también intentos o suicidios consumados. Signos o señales de alerta habituales que tenemos en cuenta siempre con nuestros evaluados es que verbalice directamente la posibilidad de suicidarse. Esto es algo a veces que sucede y otras muchas no sucede, no tienen por qué verbalizarlo. Sí es cierto que a veces estas verbalizaciones no tienen por qué ser directas, pueden ser pasivas y pueden dirigirse a determinadas personas de una manera a veces incluso muy sutil, ¿no? Hay que prestar atención a todo ello. Esto también depende mucho del momento en el que la persona esté secuestrada por la ideación suicida y hasta qué punto o no tenga ya la idea de suicidarse muy conformada y la estructura de la ideación de alguna forma bastante encapsulada, ¿no? Porque es frecuente ver en algunos casos como una persona que ha sido evaluada o ha ido a un psicólogo para seguir con su tratamiento, al día siguiente pues emite una conducta suicida, ¿no? ¿Por qué no lo dijo el día anterior? ¿Por qué no pidió ayuda? Es difícil, ¿no? A veces de saber, ¿no? Amenazar con que se lo comente a otras personas, llevar a cabo determinados preparativos, retirarse solo, en fin, hay muchas señales de alerta a las que no quiero detenerme y que tenemos en cuenta naturalmente con las poblaciones que, en fin, hay que prestar especialmente atención para detectar el riesgo de suicidio. La única manera de prevenir el suicidio es detectar el riesgo de suicidio. Es decir, naturalmente podemos hablar de prevención primaria, secundaria o terciaria y las acciones que se orientan en función de los diferentes ejes de la prevención son distintas, deben coexistir, pero la mejor forma de prevenir el suicidio es conocerlo y la mejor forma de conocerlo es hablar de ello y en muchas ocasiones la mejor forma de hablar de ello es preguntar directamente sobre ello y no esperar incluso en ocasiones a que suceda solo. Vemos que el perfil de alto riesgo suicida no ha variado mucho a lo largo de los años de estos estudios clásicos de 2001 a lo que sucede hoy en día. Quizá algunos mecanismos y algunos factores desencadenantes sí han cambiado en lo que tiene que ver con las redes sociales, especialmente lo que afecta a los más jóvenes. Y eso es algo que hoy en día hay que tener muy, muy presente. Cómo afecta las determinadas experiencias subidas a redes sociales en personas especialmente vulnerables y en poblaciones jóvenes, sabiendo que hoy en día la juventud se ha alargado muchísimo. Perdona, Juan José, si tienes 5 minutillos para poder Terminar. Desde Muchas luego. gracias. Perdona. Muchísimas gracias. Voy a destacar también que un precipitante muy claro que vemos en los suicidios consumados o las tentativas de suicidio en las fuerzas y cuerpos de seguridad es también algo que sucede en la población general. Y con esto lo que quiero destacar es que los principales motivos de los suicidios en las fuerzas y cuerpos de seguridad en gran medida son los mismos de los principales motivos que suceden en población general. Un ejemplo muy bueno es que un factor precipitante que se da con mucha prevalencia tiene que ver con rupturas sentimentales. ¿De acuerdo? Sobre todo en la población joven y no tan joven, pero con eso quiero decir que más allá de la existencia de un importante factor de riesgo que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es el hecho del acceso a armas de fuego, y eso es cierto, más allá de eso, la mayoría de los factores de riesgo no tienen que ver tanto con la propia profesión, que en gran medida les cuida bastante. Había que ver, ¿no? Diferentes cuerpos policiales, porque hablar de todos en su conjunto es quizá equivocarse, pero en gran medida podemos hablar de que las organizaciones policiales, por cómo seleccionan a sus profesionales y por lo que cuidan a sus profesionales, por cómo forman a sus profesionales, cuidan a sus profesionales en gran medida para evitar el suicidio
y que los factores de riesgo que están vinculados al suicidio son los que en gran medida existen en la población general, ya le digo, más allá del uso de armas de fuego, que es importante, ¿no? Y que esto nos lleva a que efectivamente cuando vemos el número de suicidios en cuerpos policiales, como pasa en otros países, aquí vemos el ejemplo de Francia, como podemos hablar de Inglaterra o Gales, está por encima de otras profesiones, pero en general de la población general. Las tasas de suicidio suelen estar algo por encima de la población general, pero no demasiado por encima. A veces vemos que están 2 puntos por encima, 1 punto y pico por encima en tasas, algo así. Y su vinculación, su relación tiene mucho que ver con el acceso a armas de fuego. En este sentido, hay muchos estudios y algunos metaanálisis que lo relacionan y lo explican. Voy a avanzar en este sentido. Hay algunos estudios también, vemos por ejemplo el tema de Estados Unidos, que gracias a estrategias de larga duración, líneas de ayuda, campañas y demás, en diferentes años en los cuerpos policiales se consigue reducir el suicidio. O sea, que el suicidio en realidad se puede prevenir en gran medida en las fuerzas policiales y más allá de las fuerzas policiales cuando hay una estrategia activa y coordinada en la prevención del suicidio. En comparación con otras profesiones, los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad suelen tener un riesgo de suicidio mayor que otros funcionarios, eso es habitual, y ya le digo, pero en gran medida tiene que ver con el uso de armas de fuego y esto coinciden bastante los estudios. Los problemas personales, y dentro de los problemas personales, los problemas familiares y de pareja también se encuentran en los diferentes estudios como una vinculación muy importante a los suicidios de los policías. No me estoy deteniendo, como ven, estoy intentando agilizar. Y los resultados sugieren también que como hemos visto anteriormente, que también en los cuerpos policiales el riesgo de suicidio aumenta con la edad. Ya os digo, no tanto por pertenecer al cuerpo policial, sino por el mero hecho, como hemos visto anteriormente, de que las tasas de suicidio a partir de los 50 y tantos años, 60 años, son mucho más altas que en otras franjas de edad. Bueno, como les digo, hay numerosos estudios que relacionan o que intentan ver hasta qué punto existe una relación entre la profesión de policía y el suicidio, y lo que al final establecen algunos de ellos es que no se puede establecer una relación causal clara entre la profesión y el suicidio. O sea, al final lo que vemos es que hay muchas variables confusoras y que el estudio del suicidio debe ser analizando toda su etiología y todos sus factores en su conjunto. Bueno, voy a ir acabando mi presentación, solamente para agradecerles pues que hayan estado hoy todo este tiempo escuchando a los diferentes comunicadores que hemos estado hablando sobre el suicidio. Vuelvo a repetir que el suicidio se puede prevenir también en los cuerpos policiales, que se hace un esfuerzo por ello, ¿de acuerdo? Los cuerpos policiales no son ajenos a esta realidad y a lo importante de detectar este riesgo, de sensibilizar a esta población de la importancia de prestar atención a este riesgo, atender a las personas también que quedan después cuando realmente sucede el suicidio, y que nuestra preocupación es clara en torno a este tema. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y espero que esta ponencia, aunque haya sido tremendamente ágil, contribuya a su conocimiento sobre este importante tema.